Bueno, buenos días. Nos vamos a referir en el día de la fecha a quienes habla el doctor Edgardo Juan Betucci, docente de la Cátedra de Anatomía Normal, en el tema triángulo de Escarpa. El triángulo de Escarpa está ubicado en la raíz del muslo, en la región inguinocrural, separada de la región inguinoabdominal por un pliegue, el pliegue de la ingle, que correspondería a la arcada crural o ligamento inguinal, que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. La piel ahí se adhiere firmemente y hace la separación entre las dos regiones. El triángulo de Escarpa vamos a tener un continente y un contenido. Vamos a analizar primero el continente del triángulo de Escarpa, que está formado, como ustedes saben, por afuera, por el músculo sartorio, el borde interno del músculo sartorio, por dentro, por el borde externo del aductor medio, el primer aductor o aductor largo. Tiene todas esas denominaciones el músculo, el aductor medio que forma el borde interno del triángulo de Escarpa. La base del triángulo de Escarpa está dada por la arcada inguinal. Este triángulo ocupa la parte interna del muslo. Hay otro triángulo que ocupa la parte externa, pero con base inferior entre el tensor de la fascia lata y el borde externo del músculo sartorio. Nosotros nos vamos a ocupar del triángulo de Escarpa, que es la parte interna del muslo, o sea, el triángulo interno. Acá se ve perfectamente delimitado el triángulo de Escarpa entre el sartorio por fuera, el aductor medio por dentro, la base con el ligamento inguinal y el piso. El piso está formado por estos dos músculos. Por fuera el psoas ilíaco y por dentro el pectíneo, que va desde la cresta pectínea a la línea áspera. Y por fuera el psoas ilíaco, que va desde la región lumbar y ilíaca al trocánter mayor del fémur. Acá se ve perfectamente delimitado el triángulo, el piso del triángulo de Escarpa, con el psoas ilíaco por fuera, el pectíneo por dentro. Y por arriba la arcada inguinal, que determina o forma un verdadero canal, el canal del triángulo de Escarpa o conducto del triángulo de Escarpa, que ya vamos a ver que tiene un orificio superior y en el vértice correspondería el comienzo de la parte media del conducto femoral. Acá ya le agregan al triángulo de Escarpa el contenido del triángulo de Escarpa con esta sigla: van, vena, desde adentro hacia afuera, vena, arteria y nervio. Vena, arteria y nervio. Ya vamos a hablar de los distintos elementos que discurren por el triángulo de Escarpa. El triángulo de Escarpa tiene esa constitución anatómica, pero también tiene una envoltura que está determinada por la fascia femoral, que envuelve el tensor de la fascia lata, luego al músculo sartorio, una hoja anterior, una hoja posterior, llega al borde interno del músculo sartorio y se divide en hoja profunda, que se va a fusionar con la fascia del psoas ilíaco, y una hoja superficial que pasa como puente por encima de todos los elementos y por debajo de los ganglios, o por debajo del tejido celular subcutáneo. Va en busca del músculo aductor medio, también lo envuelve y se fusiona con la aponeurosis del músculo aductor medio. La hoja profunda llega al borde interno del psoas ilíaco en el piso y también va a envolver o se va a fusionar con la aponeurosis del pectíneo, del músculo pectíneo, determinando el canal del triángulo de Escarpa, este canal femoral que se forma por esta disposición de la fascia superficial y profunda. La fascia superficial, también denominada fascia cribiforme,
que ya vamos a ver que se denomina cribiforme por el aspecto de agujereado que presenta dicha fascia para la entrada de algunos elementos vasculares, como se ven en este corte sagital. Acá tenemos el fémur, acá tenemos el trocánter menor, y acá tenemos la piel, el tejido celular, y en el tejido celular donde discurre la vena safena magna o vena safena interna, y los ganglios inguinales superficiales que ya nos vamos a referir más adelante. Entonces, ese techo del triángulo de Scarpa está determinada por la fascia superficial o fascia femoral que pasa por encima de todos los elementos, de todo el contenido de la vena, de la arteria y del nervio, y se va a unir con la hoja profunda en el anillo crural. Acá se ve en el anillo crural como los elementos desde la región ilíaca pasan a la región femoral. Acá en la parte interna de la vena, donde tenemos el septum crural o infundibulum crural. Por fuera del infundibulum crural o el anillo crural vamos a tener la vena femoral y más afuera la arteria femoral, separada por la fascia iliopectínea o por el ligamento iliopectíneo del nervio femoral que estaría ubicado por fuera del anillo crural. Aquí se ve perfectamente cómo está formado ese anillo crural, por delante la arcada, por dentro el ligamento de Gimberna, por detrás el Cooper y por fuera la cintilla iliopectínea que delimitan este orificio o anillo crural y separan del nervio femoral. Por eso no se forma paquete vasculonervioso en el anillo crural, sino que lo forman por debajo del anillo. Aquí se ve el septum crural, que es un espacio o infundíbulum crural que está cubierto por dentro por la fascia transversal. Es el sitio o el lugar que ocupan cuando hay un trastorno o una debilidad de este sector las hernias crurales. Mucho más común las hernias crurales en el sexo femenino que en el sexo masculino. Eso lo veremos más adelante cuando ustedes cursen el tema correspondiente. Acá se ve perfectamente en el anillo crural cómo está delimitado el borde interno por el ligamento de Gimberna, y ahí está el infundibulum crural, donde se muestra en esta imagen cómo los ganglios superficiales se comunican con los ganglios profundos para pasar a los ganglios ilíacos que vamos a referirnos más adelante. El anillo crural entonces delimitado, como dijimos, por adelante por la arcada crural, por dentro por el ligamento de Gimberna, por detrás por el Cooper y por fuera por la cintilla iliopectínea. En la parte interna vamos a tener el infundíbulum crural o conducto femoral también llamado, la vena femoral hacia afuera, la arteria más hacia afuera y separado del anillo crural el nervio femoral o nervio crural. Un nervio crural donde se ve perfectamente cómo está delimitado este conducto crural. Acá se ve en esta diapositiva cómo la arcada crural pasa por encima de los vasos y por debajo ya comienza la división de la arteria femoral, del nervio femoral o crural y cómo recepta la vena femoral la desembocadura de la safena magna o vena safena interna. Entonces tenemos el anillo femoral por arriba, el conducto femoral transcurriendo por el triángulo de Scarpa, los elementos que van desde adentro hacia afuera, vena, arteria y nervio. Entonces el contenido del triángulo de Scarpa dijimos que está dada por la vena femoral. A diferencia de otros sectores del organismo, la vena femoral
a este nivel no recibe colaterales como serían las colaterales que va a emerger de la arteria femoral. Ustedes van a ver cuando hablan de safenectomía o de extirpación de la vena safena, la ubicación para el cirujano es precisamente cómo individualiza la vena safena de la vena femoral, es porque la vena safena recibe las colaterales que da o emergen de la arteria femoral. O sea que la vena femoral, cuando pasa por el sector del triángulo de Scarpa, no recibe ninguna colateral. Ya vamos a ver que la vena safena desemboca directamente en la vena femoral, pero recibe todas las colaterales que emergen de la arteria femoral. Entonces, las arterias del miembro inferior vamos a tener la femoral común, que es continuación de la ilíaca externa, y va a dar la rama subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superior, la pudenda externa inferior. A 4 o 5 centímetros de la arcada inguinal, la femoral común se divide en femoral profunda y continúa la femoral superficial, o sea, continúa su trayectoria por el conducto femoral para llegar al conducto de Hunter después, que es la parte más inferior del muslo. Eso nos vamos a referir en otro teórico, por supuesto. La femoral superficial va a dar las arterias del cuádriceps y la anastomótica magna. Pero la femoral profunda, que se divide o que generalmente lo hace la división dentro del triángulo de Scarpa, va a dar la circunfleja externa o anterior, la circunfleja interna o posterior, la arteria del cuádriceps y las arterias perforantes para todos los músculos de la región posterior del muslo fundamentalmente. Acá tenemos la arteria femoral dando la pudenda externa superior, la circunfleja ilíaca superficial y ya acá sería una rama de la femoral profunda. Acá van los tres elementos que discurren por el triángulo de Scarpa: la vena, la arteria y el nervio por fuera. Aquí vemos la desembocadura de la vena safena interna. Como ustedes ven, ya empieza a verse a este nivel, en esta diapositiva, como la vena safena interna, antes de desembocar en la vena femoral, va a recibir todas las colaterales que emergen de la arteria femoral. Acá en esta diapositiva, en una disección cadavérica, vemos la vena safena interna, el músculo sartorio, el psoas ilíaco en el piso, el aductor medio por dentro, por detrás, por dentro o por fuera del aductor medio vamos a encontrar el pectíneo con la vena femoral y la vena safena desembocando, y acá está la división de la arteria femoral común en femoral profunda y femoral superficial. Por fuera el nervio crural. Acá se ve perfectamente, ya más disecada la región, donde se ve la arteria femoral común, como ha dado la pudenda externa superficial, la pudenda externa superior, la circunfleja ilíaca superficial, y acá está la arteria femoral profunda. Y después se continúa con femoral superficial. Entonces, la arteria ilíaca externa se transforma en arteria femoral para dar la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superficial, la pudenda externa profunda, o superior e inferior, a nivel del triángulo de Scarpa. Después la femoral profunda da la circunfleja anterior, la circunfleja posterior y las perforantes. Las perforantes, que son 3 perforantes de la femoral profunda para irrigar todo el grupo muscular posterior. Y la femoral superficial continúa hasta el anillo del tercer aductor, donde se va a transformar en arteria poplitea. Acá la femoral profunda dando las arterias para el cuádriceps y para la región posterior del muslo,
para la región posterior del muslo, la circunfleja ilíaca, la circunfleja anterior, la circunfleja posterior, que van a rodear el cuello anatómico el cuello quirúrgico del fémur, el cuello quirúrgico del fémur, que se va a anastomosar con las arterias ilíacas y glúteas, ramas de la ilíaca interna. Acá se ven rodeando al cuello anatómico y al cuello quirúrgico del húmero, la circunfleja anterior, la circunfleja posterior y la femoral profunda con las perforantes para la región posterior del muslo. Acá se ve alrededor del cuello quirúrgico y cuello anatómico del fémur, al cuello quirúrgico del fémur, como las arterias de la ilíaca o de la ilíaca interna o hipogástrica va a dar ramas por encima del piramidal, por debajo, y intrapélvica, y se van a anastomosar alrededor del cuello quirúrgico y cuello anatómico del fémur, con las arterias femorales profundas, las ramas de la femoral profunda y de la femoral superficial, para formar un círculo periarterial alrededor del trocánter mayor, trocánter menor y el cuello quirúrgico del fémur. En el miembro inferior tenemos las venas. La vena femoral, como dijimos, es una vena que no tiene colaterales, va junto al paquete vasculonervioso en el triángulo de Scarpa, pero tenemos una vena que desemboca en la vena femoral, que es la vena safena interna. La vena safena interna, antes de desembocar en la vena femoral, va a recibir todas estas colaterales: la pudenda externa superior e inferior, la subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, la dorsal del pene o clítoris y la anastomótica con la safena externa. Y la safena externa no llega, por supuesto, pero la coloco aquí para que sepan que va a desembocar en la vena poplitea. Tiene una anastomosis con la safena interna. Acá, al ingresar en el triángulo de Scarpa, la vena safena interna o safena magna, también llamada, es subcutánea. Viene por encima de la aponeurosis superficial del muslo. Viene desde el pie, pasando por delante del malleolo interno del pie o del tobillo, pasa por delante del malleolo interno, discurre por toda la cara interna de la pierna, llega al muslo por el tejido celular subcutáneo y va a desembocar pasando por este anillo que lo forma a nivel de la fascia cribiforme o el techo del triángulo de Scarpa, que es el anillo de Allan-Barr. Ese anillo es una dependencia de la aponeurosis de la fascia superficial del muslo o fascia cribiforme. Antes de desembocar en la vena femoral, antes de hacer el callado en la vena safena interna, atraviesa este anillo que está a nivel del triángulo de Scarpa. Ahí, a ese nivel, la vena safena interna recibe todas estas venas que son las colaterales que ha dado la arteria femoral. La vena epigástrica superficial o subcutánea abdominal, también llamada, la circunfleja ilíaca superficial. Hay una profunda que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica, y están las venas pudenda externa, que a veces es una sola rama o puede llegar separada a la desembocadura de la vena safena interna, las venas pudenda externa superior e inferior, y la vena accesoria de la safena interna, que es otra colateral, y la anastomótica con la safena externa. Y la anastomótica con la safena externa, también llamada cutánea femoral anterior. Cutánea femoral anterior. Como dije, entonces son 1, 2,
3, 4, 5, 6 ramas. Entonces nosotros cuando hacemos la safenectomía, que es la extirpación de esta vena, cuando está comprometida, porque esta vena safena tiene válvulas que impiden que la sangre desde la femoral retroceda por la vena safena interna en la posición de pie del individuo. Esas válvulas impiden que la sangre retroceda y que circule hacia la parte central, hacia el corazón. Esas válvulas impiden entonces que la sangre haga un retroceso. Y si esas válvulas se lesionan, comienza a aparecer patología como es la varices del miembro inferior, que ya vamos a ver más adelante unos ejemplos. Acá está otro esquema de esta estrella venosa de escarpa, también denominada subcutánea o circunfleja ilíaca superficial, la subcutánea abdominal, que es la epigástrica superficial también llamada, las pudendas externas, superior e inferior, la anastomótica con la accesoria de la safena interna, y acá faltaría la anastomótica con la safena externa. Acá está la accesoria de la safena interna, que es hacia, también llamada subcutánea del muslo. Subcutánea del muslo. O sea, todas esas denominaciones puede tener esta estrella de escarpa. La pudenda externa superficial o superior, la pudenda externa profunda o inferior, generalmente debajo del callado de la vena safena interna, debajo del callado de la vena safena interna pasa la arteria safena, la arteria pudenda externa inferior, que va desde la arteria femoral a los genitales. La pudenda externa inferior pasa por debajo del callado en muchas circunstancias. Acá para que vean ustedes que no solamente el sistema de la región inguinal es cómo se comunica con el sistema venoso y arterial de la región abdominal, para que tengan un claro ejemplo de que no hay una separación, si bien hay un límite anatómico por el pliegue inguinal, los elementos venosos, vasculares y linfáticos se comunican, la región abdominal o inguino-abdominal con la inguino-crural. Acá vemos la vena safena interna, pasando por delante del malleolo interno, pasa por toda la cara interna de la pierna, llega a la rodilla, siempre es subcutánea, pasa, o sea, la vena discurre por encima de la fascia aponeurótica o la fascia que cubre la pierna y que cubre la región del muslo, para desembocar atravesando el anillo crural o el anillo de Allen-Barr en la fascia cribiforme, desembocando en la vena femoral. La vena safena interna con todas las colaterales que ya hemos descrito anteriormente. La vena safena externa pasa por detrás del malleolo externo, como su nombre lo dice, externa, llega a la parte media de la pierna, se hace profunda, pasa por debajo, o sea que es suaponeurótica la vena safena externa en la parte media de la pierna y termina en el rombo popliteo, desembocando en la vena poplitea. La vena safena externa, como para completar el drenaje venoso del miembro inferior o en las venas superficiales de la pierna. La menciono a la vena safena externa, que posteriormente será será dada nuevamente con otros teóricos por supuesto. Otro de los elementos, otro del contenido del triángulo de escarpa es el nervio cruralo-femoral, con las ramas terminales, el nervio musculocutáneo interno, el nervio musculocutáneo externo, el nervio del cuádriceps para el recto anterior, el vasto externo, vasto interno y el cuádriceps, y el nervio del safeno interno. Por supuesto que el nervio femoral o nervio
crural proviene de la segunda, tercera y cuarta rama lumbar, del plexo lumbar respectivamente, y a la región del triángulo de Scarpa no solamente va a llegar el nervio femoral o crural, sino que otras ramas del plexo lumbar, que es el fémur cutáneo lateral, que va a dar la sensibilidad de la piel de la región externa del triángulo de Scarpa, y el nervio génito crural, nervio génito femoral o génito crural, que es de la primera y segunda raíz lumbar, que va también a inervar la piel del triángulo de Scarpa. El nervio génito femoral o génito crural, el nervio femorocutáneo o cutáneo lateral, el nervio femoral, los tres nervios que llegan al triángulo de Scarpa, ramas del plexo lumbar. Acá tenemos las ramas terminales del nervio crural, ramas profundas para el cuádriceps, el nervio safenio interno, que va a acompañar a la vena safenea interna hasta el tobillo, dando la sensibilidad a la cara interna de la pierna. Y las ramas superficiales, que son el músculo cutáneo externo, o lateral, y el músculo cutáneo interno o medial, son las otras ramas del nervio femoral o crural que da a nivel del triángulo de Scarpa, para inervar todos los músculos y la piel de la región anterior del muslo. Acá tenemos las ramas profundas del nervio crural, con las ramas del cuádriceps para el cuádriceps, y el nervio safeno interno. El safeno interno, que a nivel del canal de Hunter se hace superficial y va a recorrer la pierna junto a la vena safena interna. El nervio femoral o crural, antes de salir, da ramas para el psoas ilíaco y para la arteria femoral, por supuesto. Acá mostramos cómo el cutáneo femoral también sale por debajo de la arcada crural, entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, para inervar parte de la piel del triángulo de Scarpa, el nervio femorocutáneo o el nervio cutáneo lateral también llamado. Acá el nervio crural o femoral pasando por fuera del anillo crural. En este esquema, donde se ve perfectamente cómo el nervio femoral lateral o cutáneo lateral va a inervar la piel de la parte externa de la muslo o de la raíz del muslo. Y acá el paquete vasculonervioso con el nervio femoral dando también unas ramas cutánea externa, cutánea interna, del cuádriceps y el safeno interno. El nervio músculo cutáneo externo va a dar el accesorio del safeno interno. El accesorio del safeno interno, que después se anastomosa con el nervio safeno interno. Acá tenemos las ramas que llegan al triángulo de Scarpa, por fuera el cutáneo femoral o femorolateral, el crural y el génito crural, que va a pasar por encima de la arteria femoral y inerva la piel del triángulo de Scarpa. Este es el nervio obturador, que no corresponde ya a la región que estamos hablando. En la región del triángulo de Scarpa también tenemos ganglios linfáticos. Están divididos con una línea imaginaria que pasa por la desembocadura de la vena safena interna en la femoral, una línea vertical y una horizontal en 4 cuadrantes: superoexterno, inferoexterno, superointerno e inferointerno. Tiene también algunas descripciones. Los de la raíz o lo del pliegue inguinal se disponen en forma horizontal, y los de la
alrededor de la vena safena interna se disponen en forma vertical. Acá tenemos los 4 grupos ganglionares por la división que se produce en una línea imaginaria que pasa por la desembocadura de la vena safena interna en la vena femoral, una rama vertical y una horizontal que pasa por la desembocadura, divide en grupos superoexterno, superinterno, inferinterno, inferoexterno. ¿Qué va a drenar? Bueno, estos ganglios superficiales a nivel del triángulo de Scarpa, en el anillo crural, se comunican con el ganglio de Cloquet, que es el ganglio profundo. Ese ganglio profundo se va a comunicar con los ganglios ilíacos. O sea que el sistema superficial se comunica con el sistema profundo, el ganglio de Cloquet cabalga en el ligamento de Gimbernath. En el ligamento de Gimbernath, que forma el borde interno del anillo crural, ahí cabalga ese ganglio, la mitad queda por encima en la región pélvica y la mitad queda por debajo en la región inguinal. Comunica el sistema superficial con el sistema profundo. Acá están los 4 grupos ganglionares. Lo que va a drenar el grupo superoexterno viene de la región glútea, de la región posterior del muslo, y del abdomen, de la parte externa del abdomen. La región superointerna viene de la parte umbilical, de la región inguinal y de los órganos genitales externos. Y de la parte, los 2 grupos ganglionares inferoexterno e inferointerno vienen fundamentalmente de la región de la pierna. Todo el drenaje linfático de la pierna. Acá en este esquema se ve perfectamente cómo el grupo interno, superior e inferior, pueden recibir linfáticos de la región genital, incluso de la región del ano, ¿no? De la región anal, el esfínter de la parte externa del ano pueden recibir drenaje linfático esos ganglios inguinales. Por eso un cáncer del escroto o un cáncer del pene o un cáncer del ano puede hacer metástasis en estos ganglios linfáticos. Por eso incluso un problema interdigital de los dedos o una infección de los dedos del pie puede hacer producir agrandamiento de los ganglios inguinales superficiales. Por eso hay que examinar, cuando uno examina la región del triángulo de Scarpa y encuentra algún ganglio aumentado de tamaño, tiene que ir a examinar todos estos sectores que drenan a la región del triángulo de Scarpa. Tiene una porción horizontal, o algunos lo dividen en ganglios, un grupo horizontal y un grupo vertical. O sea, son todas las divisiones posibles, pero el más aceptado, trazando una vertical y una horizontal que pasa por la desembocadura de la vena safena interna en la femoral, divide en grupos superoexterno, superinterno, inferoexterno e inferointerno. Cuando ustedes observan un individuo con rosario venoso o esta vena, tienen que pensar inmediatamente por la ubicación que hay un problema de la vena safena interna. Un problema de la vena safena interna. Ustedes ven acá cómo está traducido a la superficie del miembro una patología de la vena safena interna. Son varices o golfos venosos de la vena safena interna. Acá vemos la vena safena magno-safena interna, como forma golfos en la pierna y en el muslo, para ir a desembocar en el triángulo de Scarpa. Lo mismo a este nivel, en esta fotografía, como una patología venosa se traduce y se deja observar a través de la piel el trayecto tortuoso de la vena safena interna, por supuesto patológica, con trastorno de las válvulas que hemos mencionado que contiene dicha vena. Bueno, nada más, muchas gracias. En los
teóricos posteriores se hablará del resto del aparato vascular, del aparato arterial, venoso y nervioso de miembro inferior. Muchas gracias.